Amigos, hermanos, ¿cómo están? Espero estén bien, sean una vez más bienvenidos. Estamos comenzando esta nueva edición de septiembre de 2024 y estos son los artículos de estudio muy importantes para este mes. Así que tenemos el artículo 36 con el tema Pongan en práctica la palabra. Este es un sumario con las respuestas simplificadas para esta semana. Sean una vez más bienvenidos, gracias por su sintonía y comenzamos. El texto temático Santiago 1:22. Pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla. Sin duda, este tema da para mucho. Notamos que muchas personas llevan la Biblia en el brazo los domingos. Otros se jactan que saben 500 textos bíblicos, que han leído la Biblia muchas veces de pasta a pasta, pero vemos que la Biblia no dice llévenla o solo léanla, sino dice practíquenla. Y de eso se trata este estudio. Vamos a ver un error muy común que muchos cometemos o hemos cometido cuando nos tomamos en serio la lectura de la Biblia. Así que veremos que no es solo de leer la Biblia, sino también de meditar y esforzarnos por practicar lo que aprendemos. Veremos algunos consejos específicos que nos pueden ayudar. ¿Con qué propósito? El propósito de crecer como personas espirituales. Párrafos 1 y 2. ¿Por qué somos felices los siervos de Dios? Bueno, no cabe duda que todos tenemos altas y bajas. Hay días en que vamos a estar bien, hay días que a lo mejor no tanto, pero en un sentido práctico, el Salmo 119:2 dice que son felices los que obedecen a Dios. Y Jesucristo dijo en Lucas 11:28 que son felices quienes oyen la palabra, pero el texto completo dice la practican, la obedecen. Así que leemos la palabra y nos esforzamos por practicarla. Y eso nos da un gozo, una alegría, una satisfacción personal. Ahora, párrafo 3. ¿Qué beneficios obtenemos al poner en práctica la palabra? Varios beneficios prácticos. En primer lugar, tenemos la satisfacción, la solvencia y el autoconocimiento que estamos agradando al Creador y que también tenemos una relación personal con Él y con nuestro Señor Jesucristo. Eso nos eleva a un siguiente nivel. Por otro lado, también nos ayuda cuando una persona, cualquier persona, toma la Biblia, toma los principios que ahí están y los practica en su vida personal, en su vida familiar, es una de las mejores personas que hay en el planeta. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una actitud de amor, de servicio, busca el bien de los demás. No es alguien que aparenta estar bien. Hay muchas personas que aparentan ser muy devotas, muy entregadas a Dios, muy religiosas, pero son solo apariencias. Si usted pudiera ver cómo viven en su hogar, cómo son en privado, se daría cuenta que no son personas para nada atrayentes. Tienen un mal genio, un mal carácter, son egoístas, son malas con los demás, pero en público venden una imagen, proyectan una imagen que son muy buenos, pero solo son actores. Entonces, desde luego que no queremos ser así nosotros también. Pero cuando una persona toma los principios de la Biblia y los practica, es un mejor esposo, es un mejor padre, es un mejor vecino, un mejor ciudadano, un mejor hermano de la congregación, un mejor prójimo o samaritano. Pero una persona que solo es religiosa de cualquier religión, pero que no practica los principios bíblicos, nada más es un actor, solo se pone una máscara en su lugar de religión, pero en privado es un mal esposo, es un mal padre, un mal vecino, un mal prójimo. Notamos ese punto, espero haberlo explicado con claridad. Y ese, pues puede ser un beneficio o puede ser un contra
que nos muestra que no es nada más de decir que ya tenemos conocimiento, que ya vamos al salón del reino y que tenemos el conocimiento de Dios. De nada nos sirve tenerlo si no lo practicamos. Ahora, hay otro beneficio. Nos ahorramos muchos problemas que sufren quienes no obedecen a Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que niegan a Dios, niegan su existencia, se burlan de sus principios, pero la vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar. Y las personas que quieren vivir sin reglas, sin restricciones, dicen ellos, sin temas ambiguos como la Biblia, bueno, viven y hacen lo que ellos quieren y eventualmente esa mentalidad o ese estilo les pasa una factura. Vamos ahora al 4. ¿Por qué no siempre es fácil poner en práctica la palabra de Dios? Bueno, muchas veces estamos ocupados, eso es una, y otra es la carne, el pecado, la naturaleza humana imperfecta. No estamos diciendo que está bien, que eso lo justifica, esa es una explicación, pero no quiere decir que eso lo justifique el ser dejados y descuidar la lectura y el estudio de la Biblia. Bueno, vamos ahora al 5. ¿Qué responsabilidades nos mantienen muy ocupados? Bueno, muchos hermanos tienen que trabajar secularmente o seglarmente para mantener una familia. Otros hermanos deben cuidar a seres queridos que están enfermos o son mayores. Jamás un hermano debería insinuarle a alguien que por cuidar a su ser querido no está haciendo la voluntad de Dios. Algunos hermanos tienen un prejuicio o como que no leyeron toda la Biblia, creen que la voluntad de Dios es solamente predicar. Pero si vamos a toda la Biblia, vemos en 1 Timoteo 5:8, que aquí está citado, que la voluntad de Dios también incluye cuidar de nuestra familia. Es decir, Él no nos está diciendo que abandonemos a nuestra familia, que los dejemos en crisis o que los dejemos abandonados y que ellos se salven como puedan, porque nosotros tenemos que predicar. Eso es hasta antibíblico, pensar así, totalmente antibíblico. Entonces, hay hermanos que son padres de familia, tienen la responsabilidad de un hogar, hermanas que también trabajan para llevar el pan a la mesa, pero otros deben trabajar y además cuidar a sus seres queridos con cuidados especiales. Bueno, eso es algo muy admirable y es la voluntad de Dios también, aunque algunos no lo hayan visto así, está en la Biblia. Y hay algo que es una responsabilidad y es cuidar de nuestro templo. ¿Qué es nuestro templo? Nuestro cuerpo físico, nuestra mente también. Porque si usted no cuida de su salud, si usted no valora su cuerpo, su salud, nadie más lo hará por usted. Y eso, hermanos, es algo que muchas veces se ha descuidado, la alimentación, el cuidado personal, la apariencia personal. No estamos hablando de irnos a los extremos. Hay quienes se van a un extremo, de cuidar demasiado su apariencia física, pero hay quienes se van al otro extremo y descuidan o abandonan por completo su cuidado personal. Ambos extremos son perjudiciales. Y otra responsabilidad, que esto también, aunque no lo hayamos visto así, ejerce una presión interna, es las responsabilidades cristianas o de la congregación. Así que mire, por donde usted lo quiera ver, tanto externamente del mundo está la presión del sistema, pero a nivel interno está la presión de la congregación. Son responsabilidades. Tenemos que asistir a las reuniones, predicar. No nos estamos quejando de ello, desde luego, pero seamos realistas, son responsabilidades y las tratamos de cumplir de la mejor manera posible. Como un malabarista, las llevamos todas tratando de tener ese equilibrio. 6. ¿Qué puede hacer para no descuidar la lectura de la Biblia? Bueno, verlo como una inversión, entender que es nuestra vida la que está en juego, nuestra fe,
y que nos conviene nuestra lectura de las Escrituras. No por competir de quién es el más espiritual, quién ha leído más veces la Biblia, pero es importante. Una vez que entendemos la importancia de ello, entonces pasamos a un siguiente nivel. Algo así como la persona que tiene un vehículo y entiende la importancia de leer el manual, la importancia de estar pendiente del mantenimiento del vehículo, entiéndase neumáticos, el aceite, los líquidos, todo ese tipo de mantenimiento preventivo también. Entonces, quizás al principio la persona no piensa, más bien lo que quiere es evitar todo ese tipo de gastos. Le parece que son gastos. Pero una vez que entiende que de eso depende la vida del vehículo, entonces ya no lo ve como un gasto ni como algo tedioso, lo ve como una inversión que le conviene realizar al debido tiempo. Lo mismo ocurre con la lectura de la Biblia. Por eso dice la Biblia en Oseas 4:6 que el pueblo de Dios o los siervos de Dios se pierden por falta de conocimiento. Pero si eso es la falta de conocimiento, ahora imagínese, el pueblo de Dios se salva de muchas situaciones por el conocimiento, por adquirir el conocimiento. Interesante punto, ¿no le parece? Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, apreciar la lectura de la Biblia, como dice el Salmo 1, 1 y 2. Entonces, algo que también podemos hacer es apartar en nuestro horario el mejor momento. Quizás el horario que funciona para mí no va a funcionar para usted, o viceversa, pero lo importante es elegir un horario. Algunos hermanos lo hacen temprano en la mañana, su lectura, otros lo hacen en su momento de viaje al trabajo, otros lo hacen en su hora de almuerzo, y hay quienes lo hacen antes de ir a dormir. Lo importante es hacerlo. Entonces, aquí apreciamos una hermana que es lo primero que está realizando al día, su lectura de la Biblia. Y esto se vuelve un hábito. Igualmente el hacer ejercicio y tener una dieta sana para muchos parece tedioso, pero una vez que uno entiende que de eso depende su salud mental y física, ya no lo ve tedioso, lo ve como una necesidad. Lo mismo ocurre con la lectura de la Biblia. 7 y 8. Explique con un ejemplo qué debemos evitar al leer la Biblia, y ese es el error que ya habíamos comentado. Entonces, está bien leer la Biblia, dice, pero si queremos leerla bien, entenderla, debemos evitar correr. Correr y leer tanto que al final no absorbemos nada. Entonces quizás ya tenemos impreso el programa de la organización para leer la Biblia en un año, pero imagínese una persona que logra hacer la lectura de un día en 5 minutos, en 8 minutos. Va a toda prisa y lee con la mente, entre líneas, y se salta algunas, y cuando ya lo hizo, la persona piensa que es muy inteligente, porque logró leer una lectura de 15 minutos en un tiempo récord, en 7 minutos. Y se siente bien porque logró leer con rapidez. Pues no es necesariamente esa, y ese es un error, porque tenemos un ejemplo, la lluvia. La lluvia que cae en las plantas. Las plantas necesitan tiempo para absorber de manera gradual la lluvia. Pero si la lluvia cae demasiada cantidad de agua en poco tiempo, esto no va a ayudar a la tierra ni a las plantas, más bien va a saturar la tierra y entonces no va a beneficiar. Entonces, hermanos, el punto es
cantidad no es sinónimo de calidad. No necesariamente una gran cantidad de lectura es sinónimo de cantidad, de calidad. Entonces, debemos evitar leer a toda prisa, que no absorbamos lo que leemos, porque entonces no lo vamos a recordar y no lo vamos a aplicar. Y quién sabe, quizás después, cuando volvamos a leer, nos demos cuenta que no habíamos percibido ciertos detalles. En otras palabras, no vamos a poder aprender todas las lecciones de la Biblia en una sola lectura. Eso va a ser un proceso. Pero no debemos verlo así, que en una sola lectura debemos captar todos los puntos de la vida aplicables de un pasaje bíblico. No, eso va a ser a lo largo de nuestra vida. 9. ¿Qué debemos hacer si tenemos la costumbre de leer la Biblia a toda prisa? En primer lugar, entender que es un error hacerlo así. Y entonces, ir más despacio para poder meditar en lo que acabamos de leer, como la persona que come a toda prisa. Bueno, hay quienes va a ser muy difícil, no tienen opción, pero una persona que razonablemente está en su hogar entiende que comer a toda prisa puede ser perjudicial para la salud. Bueno, imagínese, para la salud espiritual leer a toda prisa puede serlo también. Entonces, meditar es muy importante, y aquí da un consejo: prolongue el periodo de estudio para incluir un momento de meditación. Esto podría ser leer menos versículos y dedicar el tiempo que queda para lo que leyó. Así que si la lectura de un día le complica, divídala en 2. Ya no va a ser lectura para un día, sino para 2 días. ¿Y cómo meditamos? Esa es una buena pregunta, y aquí tenemos un recuadro de algunas preguntas que podemos hacernos para meditar. Y les garantizo que si aprendemos a utilizar estas herramientas, estas preguntas como herramientas, vamos a desarrollar una capacidad de razonamiento y de análisis que no cualquiera nos va a poder, por así decirlo, persuadir a hacer cosas, porque sabremos lo que dice, lo que realmente dice la Biblia. Por eso dice la Biblia: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces, es muy importante este punto. Y ahora pasamos al 10. Explique con un ejemplo cómo puede aplicar lo que lee en la Biblia. Y aquí tenemos un ejemplo. Imaginemos que hemos leído un día 1, 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18. Ahí habla de orar y dar gracias. Ahora meditamos. ¿Qué hay de mí? ¿Oro y doy gracias? Una muy buena pregunta. Quizás nos damos cuenta que solo oramos en las reuniones, o que solo agachamos nuestra cabeza cuando están orando en la reunión. Pero el resto de la semana vamos en piloto automático. No oramos, solo nos levantamos y nos vamos a dormir al final del día. Bueno, entonces, ¿qué hay de dar gracias? Esto a algunos tal vez les va a sorprender, pero hay hermanas y hermanos, personas que no dicen gracias, ni por favor. Esas palabras no están en su vocabulario, rara vez las dicen. Y si no las dicen al prójimo, mucho menos se las van a decir a Dios, muchas veces. Así que aquí nos anima a meditar. ¿Soy agradecido? ¿O esa palabra no está en mi vocabulario? ¿Qué hay de 3 cosas para incluir en oración y darle gracias a Dios? Ese texto de Tesalonicenses muestra que es la voluntad de Dios que sus siervos oren y den gracias. Imagínense, no es solo una cuestión de buenos modales, y es algo que algunos piensan, que la voluntad de Dios es solo la predicación de casa en casa y dar cursos bíblicos y revisitas y estar en los carritos. Esa es la voluntad de Dios. Pues no necesariamente. La voluntad de Dios es muy amplia. Y al leer la Biblia encontramos que la voluntad de Dios sí incluye la predicación y lo que ya mencioné, pero también incluye el ser agradecidos y el orar.
También incluye el estar en santidad. Así que es bastante amplio. Todo lo que hemos comentado solo por estos puntos. Ahora, vamos al 11. ¿Por qué a veces puede sentirse desanimado al leer la Biblia? Ponga un ejemplo. Porque a lo mejor nos damos cuenta que tenemos varios puntos en que mejorar. Pensemos en esto. Día 1. Empezamos a leer. Leemos Santiago 2, 1 al 8 y vemos que está mal mostrar favoritismo. Bueno, quizás nos damos cuenta que eso nos ha pasado a nosotros. Hemos prejuzgado a algunos, los hemos hecho de menos, porque tal vez no son de nuestro mismo nivel social, nuestra misma raza o cultura, los vemos como inferiores. Imagínese, eso le pasa a algunos hermanos porque creen que no están a su mismo nivel económico. Y otros que a lo mejor piensan que solo le pueden dar un abrazo a un hermano espiritual de Betel o al superintendente, pero de ahí a los demás ni siquiera la mano porque se les puede pegar algo. Imagínese. Bueno, Santiago 2, 1 al 8. Entonces, de ahí, día 2, sigue leyendo Santiago 3, 1 al 12 y ahora habla de controlar la lengua. Y aquí cambia un poco, ahora se da cuenta que ha tratado mal a su familia, ha sido muy duro con ellos, no ha sido amable, pero lo acepta y se propone cambiar. Día 3. No ser amigos del mundo. Bueno, se da cuenta de que tiene que tener más cuidado con lo que mira en el teléfono, películas y música. Pero dice el párrafo que al día 4 ya no quiere seguir leyendo porque se da cuenta que ya son varios puntos en que mejorar. Y no se había dado cuenta de lo mal que estaba. Hermanos, esto es examinarnos en el espejo de la palabra de Dios. Y quiero decirles que todos hemos, por así decirlo, fallado en estos puntos. Sin el afán de generalizar, todos en algún momento podríamos tropezar en alguno de estos puntos. Y eso es normal. No estamos diciendo que esté bien, pero es comprensible. ¿Por qué dice la Biblia que si alguien se para y dice, yo no tengo pecados, yo no he pecado así? Dice la Biblia que es un mentiroso. Pero el punto de vernos en este espejo no es acusarnos, es vernos para corregirnos, para mejorar. Ese es el punto. Como cuando nos vemos en el espejo antes de salir de casa o antes de tomarnos una fotografía. Vemos que no tengamos algo, pero ¿qué pasa si no nos queremos ver en el espejo por miedo a corregirnos? Quizás va a ser más contraproducente del simple hecho de ver qué imperfección o defecto hay. 12. ¿Por qué no debe desanimarse si al leer la Biblia ve que tiene que hacer cambios? Bueno, porque eso demuestra que es honrado y humilde. La persona honrada y humilde consigo misma reconoce sus errores y los corrige. La persona orgullosa no. La persona orgullosa sí está consciente de los errores que está cometiendo y del daño que le causa a los demás, pero no tiene el más mínimo interés de pedir perdón y mucho menos de mejorar o corregirlos. Entonces, es como la persona que no quiere ir al médico porque sabe que le va a decir que está con alguna enfermedad, con alguna situación médica. Pero eso sería muy absurdo porque mientras más se demore en ir, más va a avanzar la enfermedad y a lo mejor está a buen tiempo en que pueda atenderse para que eso no empeore. En un sentido espiritual pasa lo mismo. Otro comentario. Dice que la personalidad nueva que nos ponemos es gradual, un proceso constante, no es algo instantáneo de un solo día. 13. ¿Qué sugerencia puede serle útil? Ser modestos. Como dice Proverbios 11.2. Hacer una lista de lo que tenemos que mejorar y en vez de hacerlo todo en un solo día, empezar con una e ir poco a poco. Lo importante es empezar hoy. 14. ¿En qué metas puede centrarse primero?
Bueno, dice aquí la que sea más fácil de alcanzar o la que sea más urgente. Muy bien, ahí está, en esas metas. Luego puede investigar información en las publicaciones, orarle a Dios y pedirle que dé el deseo como las fuerzas para actuar. Y el último paso, practicar. Por algo hay que empezar, pero hay que empezar. Al ver los cambios, nos sentiremos motivados, como la persona que empieza una dieta, empieza a cuidarse, a hacer ejercicio. Los primeros días va a ser difícil. Dolores, levantarse temprano, la pereza, pero después de un par de días, empieza a ver que su estado de ánimo mejora, ya se siente diferente y empieza a gustarle. Entonces se da cuenta que, lejos de ser una carga, es una necesidad. Ser la mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, hermanos, algo muy importante, hay personas que a lo mejor físicamente están impecables, están muy bien, pero espiritualmente, por dentro, su alma, su mente, su corazón, su espíritu está muy corrompido. Es irónico, muchos cuidan el exterior y descuidan el interior. Bueno, queremos ser equilibrados cuidando nuestro cuerpo, pero también sin descuidar nuestro interior, nuestra espiritualidad. 15. ¿Qué diferencia hay entre los siervos de Jehová y muchos de los que leen la Biblia? Bueno, aquí es un punto interesante porque hay personas que leen la Biblia, personas ateas, personas académicas, investigadores, hasta personas que adoran otros entes, pero aquí dice los verdaderos siervos de Dios que están por todo el mundo, que solo Dios los conoce con exactitud quiénes son, porque siendo realistas, cualquiera dice que es siervo de Dios, cualquiera dice que es cristiano, cualquiera lo puede solo decir. Usted puede ir a una prisión y muchos de los que están ahí dicen que son cristianos. Impresionante. Pero los verdaderos siervos de Dios, que no lo andan diciendo sino lo hacen, leen la Biblia y la practican. Y esa es la diferencia entre muchos que solo leen pero no aplican y los que de verdad leen y sí practican. No podemos ser tajantes o presuntuosos y decir todos los que vamos al salón del reino practicamos la Biblia. Eso es falso. Hay personas que a lo mejor van al salón del reino, llevan muchos años, pero no practican lo que dice la Biblia. Es una realidad. No los estamos juzgando. No es algo nuevo tampoco. Pero no podemos pensar o no deberíamos pensar que las personas del mundo que leen la Biblia son inferiores a nosotros y nosotros creernos superiores porque estamos en la religión verdadera. En realidad, si nosotros solo vamos al salón, ni siquiera leemos la Biblia, y si la leemos pero no la practicamos y seguimos siendo los mismos carnales, personas carnales de siempre, realmente no somos muy diferentes a las personas del mundo en ese sentido. Y la persona espiritual nunca se va a sentir más que los demás o va a hacer sentir a los demás de menos. Nunca. Si una persona cree que es espiritual y lo hace así, no es espiritual. Jesucristo, que sí fue y es el más espiritual, nunca hizo sentir así a los demás. ¿Quiénes sí lo hacían? Los fariseos. Ellos sí les fascinaba hacer sentir a los demás inferiores. ¿Qué nos ayudará a poner en práctica la palabra? Bueno, podemos decir que los consejos de este estudio pueden ayudarnos. Tomar en serio estos consejos. Tener un horario, entender, tomar conciencia de la importancia de tener la lectura, no a toda prisa ni a la carrera, sino con el tiempo. Entonces, hermanos, este fue el estudio para esta semana. Muchas gracias por su visita. Deseamos que tengan un magnífico día y recuerde, si está leyendo la Biblia, trate de hacerlo con tiempo, no a la carrera. Y de esa manera seremos felices al hacerla. Como dice Santiago 1:25. Jehová los ama mucho, hermanos, nosotros también.
Oramos por ustedes, oren por nosotros también. Deseamos entonces encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.